si usted quiere hablar con alguien de los que están Este año en el Congreso Adoradores 2017, Germán Alonso Ponce. El Señor va a edificar en su casa, ¿sí o no? Pero a usted y a mí nos toca edificar en la nuestra. Del que está a la par suya, a vos te toca edificar tu casa. No se le puede poner tiempos al Señor ni límites. En la casa del Señor es como el Espíritu Santo, hermano, lo tenga planificado, ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Sintonízanos todos los días sábados a partir de las 10 a.m. en el programa Los Constructores de Gloria, a través de Radio Ebenecer en Chicago, donde estaremos haciendo entrevistas a personas con testimonios de impacto para la honra y la gloria de Dios. Somos Ministerios Ebenecer Chicago, conduciendo este programa Elmer Sánchez. Está sintonizando Radio Ebenecer Chicago en su programa Los Constructores de Gloria. Este es un programa en vivo. Te damos la más cordial bienvenida. ¿Me avisas? Dios te bendiga, amigo, querido hermano que nos está sintonizando el día de hoy. Somos Radio Ebenecer Chicago en tu programa La Biblia, Palabra Infalible. Para nosotros es de gran bendición poder entrar hasta la comodidad de tu casa o donde quiera que tú estés. Somos Ministerios Ebenecer Chicago bajo la cobertura de nuestros pastores William y Brenda Gordillo. Déjame contarte que estamos bajo la cobertura de Ebenecer Guatemala, con nuestro apóstol Sergio Enríquez. Para nosotros es de gran bendición tener una cobertura apostólica. Déjame contarte que estamos ubicados en el 4300 al norte de la avenida Kettlebell. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos para que vengas acá con nosotros. Los días de culto son los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche y los días domingos de 9:30 a 1 de la tarde y de 2 de la tarde en adelante. Para nosotros es de gran bendición que tú puedas y nos acompañes a estas fiestas grandiosas que tenemos en nuestra iglesia. Déjame contarte también que Radio Ebenecer Chicago tiene programación 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tenemos prédicas, enseñanzas, tenemos alabanzas y adoración. Déjame contarte también que tenemos aplicaciones para los diferentes sistemas de los teléfonos inteligentes. Si tú tienes un Android, tú puedes bajar la aplicación en Google Play con el mismo nombre, Radio Ebenecer Chicago. Ahora bien, si tú tienes un iPhone, tú puedes bajar la aplicación como Radio Ebenecer Chicago en el App Store de Apple. Déjame contarte también que estamos transmitiendo los cultos en vivo. Tú puedes ir directamente a la página, si tú no tienes teléfonos inteligentes, tú puedes visitar la página www.radioebenecerchicago.org. Bueno, sin más preámbulos, mis hermanos, yo quiero mostrarte o darle la bienvenida a mi invitado especial que es de todos los días lunes, a mi pastor
William Gordillo. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Gracias, amado Elmer y hermanos que nos están sintonizando como todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en punto con el programa La Biblia, Palabra Infalible. Es una gran bendición poder estar con ustedes, es un privilegiazo poder hablar de la palabra y como siempre digo, ponemos la luz que ha llegado a nuestro corazón a través de la palabra, a través de la cobertura apostólica, que como siempre decimos, somos hombres bajo gobierno, bajo Amén. Autoridad, tenemos quien nos cubra, bendita la misericordia de Dios, y nos sentimos muy honrados de tener una cobertura apostólica como la que tenemos con el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Y en esta preciosa tarde pues estamos muy contentos y como siempre muy emocionados de compartir, amado Elmer, ¿verdad? Para empezar el programa. Amén, pastor. Amén. Gracias, pastor. Yo creo que de alguna forma podemos entender de que cuando estamos bajo cobertura y bajo autoridad, como tú estás diciendo, yo creo que el Señor está en medio de eso porque por medio de la Biblia podemos entender que cuando reconocemos una autoridad hay bendición para todos. Pastor, yo quisiera que nos pudieras dirigir en una oración para que le entreguemos este tiempo al Señor, ¿verdad? Y pues que Él nos guíe. Amén, amado Elmer y hermanos, pues si nos quieren acompañar a dedicar esta hora, estos 45 minutos al Señor para que podamos ser de bendición, edificación. Dice la Biblia que los ministerios son dejados para edificar a la iglesia, ¿verdad? Así es de que oramos en el nombre de Jesús creyendo que Dios Amén. va a poner las palabras y la sabiduría necesaria para poder hablar al pueblo santo de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder, Señor, llegar a cada hogar, a cada familia, a cada ciudad, a cada país, Señor, a cada estado de este país tan bendito en el que nos has puesto a pregonar tu palabra, Señor. Te suplicamos que donde llegue esta señal, donde lleguen, Señor, nuestras palabras, pueda ser de bendición, edificación, Señor, que podamos restaurar, que podamos, Señor, quitar toda planta que mi Padre no ha sembrado, Señor, que sea desarraigada en el nombre de Jesús, y ponemos, Señor, la semilla gloriosa de tu palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios verdadero permanece para siempre. Creemos que tu palabra llevará vida a los corazones necesitados. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago y que este programa es La Biblia, Palabra Infalible. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el tema que trae nuestro pastor. Bendiciones. Yo lo hago solo para ti, que me importa que digan que estoy loco, si yo... Alegrémonos en el Señor. En los justos es hermosa la alabanza. El Señor danza en medio de su pueblo. En los justos es hermosa la alabanza. El Señor danza en medio de su pueblo. Alegrémonos y gocémonos en Él. Alegrémonos y gocémonos en Él. Un cántico nuevo, con pandero, gritos de júbilo, con danza y con corro y con saltos de alegría, con címbalos y trompetas, con cántico nuevo, con pandero y gritos de júbilo, con danza y con corro y con saltos de alegría, con címbalos y trompetas.
Dios te bendiga, amigo, querido hermano. Te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago y que este programa es la Biblia, palabra infalible. Para nosotros es de gran bendición que tú te des cita el día de hoy. Con nosotros estamos con nuestro pastor William Gordillo, que nos trae un tema muy interesante que es la eficacia de la iglesia. Y pues vamos a compartir con nuestro pastor para que él nos dice qué nos trae el Señor hoy para nuestras vidas. Pastor. Gracias, amado Elmer. Pues como tú bien decías, empezamos la semana pasada con un tema que le titulamos, ¿verdad?, las eficacias de la iglesia. Y vimos que en todo lo que platicamos y todo lo que pudimos ver para los hermanos que nos están viendo en México, Honduras, Guatemala, donde quiera que esté llegando la señal o aquí mismo en Estados Unidos, para las ovejitas del ministerio, venimos de un fin de semana extraordinario donde la iglesia, podemos testificar por misericordia de Dios, fue una iglesia eficaz. Participó de la fiesta, ¿verdad?, del retiro glorioso de damas que empezó el día viernes en la noche. Vinieron, no sé, unas 200 y pico de mujeres. Fue algo extraordinario. El templo pues estuvo lleno los 3 días, estuvo poderoso, ¿verdad? Vinieron pastores y Dios en su bendita misericordia se derramó. Entonces, ¿por qué quise empezar con eso? Porque creo que cuando hay una iglesia eficaz se logran alcanzar metas que están en el corazón pastoral, metas que están en el corazón de la misma iglesia, porque el hecho de ver una fiesta tan poderosa como la que vivimos el día de ayer, creo que nos hace pensar que Dios está viendo nuestro corazón y está viendo el corazón del pueblo para poderlos llevar a una perfección de eficacia. Y entonces, fíjate que hablamos la semana pasada en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9, si tú lo tienes por allí, amén, pastor. ¿Verdad? Dice en la versión Las Américas, porque me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Fíjate qué impresionante, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Ahora quiero referirme un poquito, ya hablamos la semana pasada, nos llevamos la hora prácticamente, ¿verdad?, acerca del servicio, pero ahora me gustaría un poquitillo meterme al hecho de que los enemigos, los adversarios, no estoy hablando de un hermano, no estoy hablando de un ministerio, no estoy hablando estoy hablando de entidades espirituales que el apóstol Pablo en la carta de Efesios habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas. Hermano, da una serie de entidades que están batallando en contra del cristiano, y aparte no digamos el desánimo del mismo cristiano, el desánimo que hay en el corazón de la gente para poder realizar un servicio, ya sea porque lo pusieron en un lugar que no le gusta, ya sea porque lo pusieron a limpiar baños, etcétera. Son situaciones que dentro del mundo espiritual, a veces en el alma de la gente se vuelve una misma enemistad entre su espíritu y el alma, en el que están batallando a causa de eso. Entonces me impresiona ver el hecho de que los adversarios lo que van a lograr es tratar de que las 5 eficacias que hay, porque imagínate, es impresionante, pero en la versión de las Américas son 5 eficaces que escribe el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, para que seamos eficaces. 5 eficacias que pudiera ser una figura extraordinaria acerca de los 5 ministerios, ¿verdad? Que alguien pudiera decir, no, pero es que no hay eso, ya van a ser otros 5 pesos. Yo sí creo que sí hay ministerios. Están los 5 ministerios. Entonces, cuando hablamos de adversarios, nos referimos al mundo espiritual, también al mundo material, ¿verdad? Porque no lo podemos obviar, el hecho de que hay gente que se dedica a desanimar a otros con palabras. El mismo Judas sirve de escarmiento en un momento dado para señalar algo que tal vez no es escarmiento, sino sirve de estorbo para algo que estaba haciendo una mujer dentro del proceso de la vida del ministerio de Cristo. Si tú te acuerdas, ¿verdad?, que la mujer rompe el frasco de alabastro, estaba haciendo un servicio. Estaba haciendo un servicio que el Señor tenía que llevar, estaba siendo ungido para su muerte.
Y entonces Judas, dice en el libro de Juan, que Judas empieza a murmurar. Quiere decir que uno de los adversarios en el mundo espiritual es la murmuración, que eso es el pan nuestro de cada día, si lo querés decir así, en las congregaciones. El enemigo logra establecer una cabeza ahí de murmuración. Si tú te recuerdas, en el libro de Números, tú ves a un Moisés que está haciéndole un servicio a Dios y un servicio al pueblo de Dios, en haber servido de vaso extraordinario para liberar al pueblo. Lleva una palabra, se confronta ante un rey que lo podía matar, lo estaba buscando para destruirlo, porque si vemos en toda la historia bíblica, si ustedes quieren leer el libro de Éxodo, ustedes ven cómo Moisés sale huyendo al desierto porque había matado a un egipcio por cólera, por enojo, por lo que tú quieras, pero es impresionante. Sí, decime. Y ahorita que estás mencionando eso, pastor, se me viene a mi mente recordar cuando Nehemías quería reedificar con eficacia. ¿Cuántos adversarios no tenía? Creo que entre uno de ellos era Tobías. Tobías, que Jehová es mi fuerza, ¿verdad? Tobías, Sanbalat y los egipcios. Entonces, 3 entidades, porque no es el mundo carnal. Yo quiero que la gente entienda que no es una persona, es la entidad que maneja a esa persona. O sea que cuando vemos a alguien que está murmurando en contra de alguien que sirve, que le dice, no, es que vos, usemos una palabra muy brusca, ¿verdad? Vos sos cholero de la iglesia, así pudieran decirle, ¿verdad? Se oye horrible, pero se ha oído. Entonces, gracias a Dios, no acá, pero sí hemos oído de personas que se refieren a uno que sirve con los ojos cerrados a la obra del Señor, y le dices que vos sos un servil, y eso no es ser servil, es otra cosa a querer estar dentro del templo. Ahí está aquella mujer que dice la Biblia que durante toda su vida, 84 años, servía en el templo de día y de noche con ayunos y oraciones. Quiere decir que estar en el departamento de intercesión sirviendo en ese departamento es un servicio que Dios ve. Entonces, si vemos adversarios, vamos a encontrar en la Biblia adversarios por montones que van a tratar de desanimarte, que van a tratar de hacer que dejes de servir, que dejes de ir a la iglesia, que dejes de hacer algo para el Señor, algo para la obra, etcétera. Entonces tenemos que detectar cuáles son los servicios. Tú mencionabas a Tobías, Sanbalat y a los egipcios. ¿Qué era lo que querían hacer? Querían destruir la obra de restauración que había en el pueblo de Israel. Estaban restaurando las puertas, estaban restaurando las murallas, estaban queriendo restaurar el templo. Tú sabes, Nehemías, Esdras y todos los que se dispusieron en su corazón para restaurar. Quiere decir que cuando va a haber una restauración, los que están siendo restaurados en un servicio a Dios van a tener adversarios. Entonces yo aquí le diría como consejo a la gente, porque como se trata de aconsejar, y la Biblia, palabra infalible, ¿quién contra la palabra del Señor, verdad? Aunque digan lo que digan, que le escribió un hombre, que la escribió aquí, déjeme decirle que sí le escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo y eso me basta. Si alguien no lo cree, pues es su problema, pero yo sí creo que la palabra es certera y es eficaz. Lo que ahorita están descubriendo, que cuando yo oigo la NASA lo descubrió, la NASA asegura lo que dice la Biblia. No, yo no necesito que la NASA lo diga. Yo creo que la Biblia es eterna y es real y es la palabra de Dios. Por la Biblia, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Entonces, cuando nosotros hablamos de servicio dentro de la casa, tenemos que entender, hermanos, donde quiera que tú sirvas, en tu iglesia, en tu congregación, le sirves inclusive recogiendo la Biblia del pastor, es un servicio que no es servilismo. Yo sí batallo con ese tipo de cosas, porque creo yo que inclusive Timoteo le llevaba la capa y los pergaminos a Pablo, porque Pablo le dice, cuando vengas para acá, trae mi capa que dejé y los pergaminos, así le dice, y eso no es un servilismo. Sí, decime. Y yo puedo entender, pastor, de que dentro de la eficacia, o que podemos tener la revelación, que podemos hacer un trabajo excelente, ya sea sirviéndole a la iglesia, obviamente pues sirviéndole al ministro, pero no estamos sirviéndole al ministro, al hombre, sino le estamos sirviendo a Dios, porque dice, yo creo que, no sé si es en Proverbio, donde dice que tenemos que hacer las cosas con excelencia, no como que fueran para el hombre, sino como que fueran para Dios.
Y podemos también aplicarlo en lo secular, porque cuando nosotros estamos trabajando, para los que todavía trabajamos en lo secular, es que nosotros tratamos de hacer un trabajo con excelencia, y eso lo ve el hombre, porque nosotros estamos haciéndolo para Dios, y eso trae consecuencias buenas. Pero a diferencia de que cuando nosotros hacemos algo que no es bueno, entonces trae consecuencias malas. Ahora bien, cuando estás hablando de estos adversarios, como lo estamos leyendo acá en Primera de Corintios, puedo entender de que siempre va a haber una antítesis o algo que te va a poner zancadilla para que no logres hacerlo, desanimarte como tú lo estabas diciendo. Y ahí entra lo que estaba hablando Santiago también, el hombre de doble ánimo. Entonces puedo entender de que cuando llegamos en esa situación se vuelve una batalla en nuestra mente, porque decimos, hoy voy a estar con todas las ganas posibles, pero ya el día de mañana se bajó los volúmenes. Entonces digo yo, ¿qué es lo que puede pasar en la mente de un cristiano cuando está pasando esta situación? ¿Por qué está pasando esto? Y dice, yo puedo entender de que son los desánimos que pone el enemigo, inclusive puedo pensar yo que cuando uno duerme, el enemigo lo ataca a uno. Sí, y recordate que si nosotros pensamos en una semilla espiritual, si pensamos en una siembra espiritual, tenemos que saber que la Biblia nos enseña bien claro. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Como diría Salomón, traedme la espada, ¿verdad? La Biblia dice que cuando llega el enemigo a sembrar la cizaña, cuando el sembrador está dormido. Entonces el cristiano, cuando se duerme en su servicio, cuando se duerme en su vida espiritual, es cuando llega la cizaña. Llega el enemigo por medio de una persona, porque el que se deja usar, se puede dejar usar. Y yo te puedo enseñar que hasta apóstoles se dejaron usar por el diablo para tratar de desanimar y que no se cumpliera una obra perfecta de servicio, porque la perfección de servicio la hizo Cristo. No murmuró, no se desanimó, no renegó. Hermano, un servicio extraordinario. Al final de su carrera, él viene y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice, Señor, manda un ángel y destruye, no, sino con certera. Entonces, cuando te hablo de un apóstol que se dejó usar por el enemigo, podemos ir con Pedro, por ejemplo. Dice la Biblia que el Señor está con los discípulos y les dice, me es necesario ir a la cruz, ¿verdad? Me es necesario padecer en las manos de los gentiles. Y entonces Pedro, era buena su intención, era buena, porque ¿quién le desea el mal a otro? Y él le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que tú decías con los pensamientos, porque no pones tu mente en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entonces tenemos que entender que ese es el problema del cristiano cuando está sirviendo y el adversario mete su semilla, se duerme. ¿Por qué? Porque cuando se duerme está entre muertos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Se empieza a juntar más con gente que tiene una vida espiritual inerte. ¿Por qué? Porque eficaz viene del griego energos, que es un activo, alguien que está trabajando, alguien que está sirviendo. Entonces, ¿quién te va a pagar el servicio si no es la Dalila que apaga la luz? ¿Qué sucedía? Sansón era un hombre extraordinario que le venía la unción y se convertía en un hombre diferente. Se quitaba lo corriente, se quitaba lo común y pasaba a ser un juez con un poder que nadie más tenía. Pero como Sansón, la luz de Dios, tenía que llegar una Dalila con pensamientos de apagar la luz del que sirve. Entonces tenemos que ver los adversarios. Pudiéramos pasar programas hablando de adversarios que van en contra del servicio. Entonces puede ser que Dios esté poniendo este pensamiento ahora porque alguien nos pueda estar viendo en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que ya no esté sirviendo en su iglesia y que ya solo esté yendo los domingos porque ya no quiere servir, porque está esperando una palmadita en la espalda, porque ya le sembraron una semilla a su pensamiento. Ya llegó el sembrador de lo malo. Recordate que una palabra es una semilla.
semilla. Una palabra dada por el pastor es como clavos bien punzados, dice, las palabras de los sabios de las congregaciones son las que da el pastor, ¿verdad? Entonces, así como, porque el enemigo todo lo copia, así como el ministro da una palabra de vida, el diablo va a enviar a sus mensajeros, porque así como Dios tiene sus mensajeros, el diablo tiene sus mensajeros, que ya sea que utilice a los que están sentados a la par o a los que viven dentro de la casa. ¿Cuántas veces no hemos oído de esposas que le dicen al esposo, ahora ya solo en la iglesia querés vivir, te voy a llevar tu colchón a la iglesia, ¿verdad? O esposos que le dicen a la esposa, a saber ni qué te dan ahí, porque solo ahí querés vivir metido, porque de alguna manera se vive un mundo espiritual, una atmósfera de servicio, de enamoramiento. Yo diría, los primeros 3 años es cuando el cristiano tiene que tomar el calostro espiritual de servicio, es cuando uno quiere limpiar hasta las sillas, porque si tú no te dejas engendrar por un ministerio de servicio, te dejas sembrar la semilla, pasan esos 3 años y empiezas a analizar y a ver errores. ¿Qué es lo que sucede en el matrimonio? Y estamos tocando todos los puntos para que vean que todo es una figura. Entonces, en el matrimonio, a los primeros 2 años es un juguete nuevo que no querés soltarlo. Conforme va pasando el tiempo, muchas veces el enemigo empieza a hacer que ellas vean en uno, ¿verdad? Estás más gordo, se te está cayendo el pelo, estás poniéndote canoso, o etcétera. Son tantas situaciones que se empiezan a decaer. Lo mismo sucede en el cristianismo. Y la Biblia habla de primer amor, que tendríamos que permanecer en el primer amor, porque alguien pudiera estar sirviendo, pero a la iglesia de Éfeso fue recordada como una iglesia que le dicen, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo labor, yo sé que no soportas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no por eso. No quiere decir que no hay, está diciendo que está pesando ¿contra qué pesan los apóstoles? Contra verdaderos. No sé si te acordás de las balanzas de nuestros países, ¿verdad? Que en un lado ponían la libra y de otro lado le hacían el cuento a uno de que había una libra de tomate, ¿verdad? Entonces comparan lo falso con lo verdadero. ¿Cómo si no hay apóstoles para este tiempo, cómo vas a descubrir apóstoles verdaderos? Contra los apóstoles del Cordero, contra los apóstoles del Padre, o contra los domas del Espíritu Santo, los apóstoles, los ministros, los 5 ministerios dejados para perfeccionar hasta el fin a la iglesia. Pues bueno, esos son otros 20 pesos, ya me estoy yendo a otro tema. Lo que quiero decirte es que una iglesia eficaz es una iglesia que trabaja, pero no solo trabaja con ese arduo trabajo, porque eso es lo que le dicen a la iglesia de Éfeso. Yo sé tu arduo trabajo, yo sé tu labor, yo sé que no soportas esto, que no, y le da un montón de características que cualquiera en una reunión se hubiera puesto de pie y hubiera agarrado la corbata y hubiera dicho, wow, qué pila soy. Y el Señor le dice, ¿verdad? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Quiere decir que alguien pueda estar sirviendo dentro de la iglesia, pero no lo está haciendo con el amor que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Verdad? Si querés, pues dejemos esa interrogación ahí para ir a una pausa si querés. Amén. ¿Cuál es el pensamiento que tiene que haber para tener un servicio eficaz? Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis hermanos, vamos a volver. Te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago y que este programa es La Biblia, Palabra Infalible. Vamos a volver en un momento. Bendiciones. Este año en el Congreso de Oradores 2017, Germán Alonso Ponce. El Señor va a edificar en su casa, ¿sí o no? Pero a usted y a mí nos toca edificar en la nuestra. Del que está a la par suya, a vos te toca edificar tu casa. No se le puede poner tiempos al Señor ni límites. En la casa del Señor es como el Espíritu Santo, hermano, lo tenga planificado, ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo... En los gustos
es hermosa la alabanza. El Señor danza en medio de su pueblo, en los justos es hermosa la alabanza. El Señor danza en medio de su pueblo. Alegrémonos y gocémonos en él. Alegrémonos y gocémonos en él. Un cántico nuevo, con pandero, gritos de júbilo, con danza y con corro y con salto. Bendiciones, mis hermanos. Te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago en tu programa La Biblia, Palabra Infalible. Aquí estamos compartiendo con mi pastor un tema muy interesante que es la eficacia de la iglesia. Como nosotros podemos ver, hay muchos puntos en los cuales como cristianos decaemos y dejamos que el enemigo de nuestras almas siembre esa semilla de desánimo, pero hoy pues a la luz de la palabra, compartiendo con nuestro pastor William Gordillo, podemos entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Pastor, qué interesante todo lo que nos estás mencionando. Yo creo que esos son parámetros que nosotros debemos de cuidar, porque recordando que por eso el Señor les decía, como tú decías, que Jesús, ¿verdad? Como hombre, Él demostró la eficacia de un buen servicio, y puedo entender de que Él les decía, velad y orad, dice, para que, dice, no entremos en tentación, para que el enemigo de nuestras almas no use nuestras mentes. Entonces puedo entender de que cuando nosotros estamos velando, estamos haciendo lo correcto, pastor. Sí, definitivamente el que sirve tiene que estar de alguna manera sometido delante de la presencia de Dios, porque cuando dejamos de buscar de la presencia de Dios, somos tierra que de alguna manera pueda ser profanada por el enemigo para un mal pensamiento, para pensar ¿y por qué pongo sillas? Ponele, hay un amigo nuestro, Ramiro Sagastume, que está allá en Guatemala, y ellos en el campamento, en el retiro, en la vigilia, donde sea, tienen que poner, que te dijera yo, por mínimo 3,000 sillas, por decirte algo, 1,000 sillas. Hermano, poner 1,000 sillas en orden para que después lleguen 1,000 personas y se sienten, se muevan, es como para que si tuvieran un pensamiento negativo, decir, bueno, pero ¿por qué tanto poner las sillas si la gente ni siquiera se toma la molestia de dejarlas como estaban? ¿O por qué tiran basura? ¿Por qué? ¿Me entendés? Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay corazones limpios? Por eso te decía, ¿cómo permanezco en ese pensamiento? El apóstol Pablo, así como nos señala los enemigos del servicio, que nos dice que son los adversarios, y nos dice las potestades que nos van a atacar, también nos dice tienen las armas de la justicia, las armas que los van a proteger. Entonces una de ellas es el yelmo de la salvación, es el yelmo que te protege, que te hace, hermano, proteger de los dardos, que te hace que no dejes meter nada, porque si tú prestas oídos al hecho de decir, bueno, ¿y por qué estoy yo aquí vendiendo en la tienda y los otros solo se sientan a comer, verdad? Si pudiéramos decir los de cocina, ¿verdad? O los de parqueo, qué bonito, aquí estamos abajo cero y los hermanos, nosotros cuidando los carros, ellos bien calientitos adentro. Entonces, ¿qué hace que esas personas se mantengan en ese amor tan extraordinario de servir y que si les toca servir martes, viernes, domingo, se disponen a negarse a sí mismos, a morir? Fíjate que yo pienso que una de las claves para poder permanecer en el servicio es morir a nosotros mismos. Y como tú decías, en el pensamiento, el apóstol Pablo habla de una renovación de nuestra mente. Ahí en Romanos capítulo 12, nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Si nosotros renovamos nuestra manera de pensar, vamos a llegar a la meta que se nos ha sido estipulada, que es donde el enemigo no quiere que la iglesia se mantenga, un perfecto amor. Entonces, mira, para avanzar, porque yo ahora ya veo el reloj aquí de frente y eso ya me asusta, ¿verdad? Entonces, te quiero enseñar otro verso en el libro de Santiago capítulo 1 verso 25, porque para que puedas saludar a los hermanos que nos están sintonizando. Y entonces en el libro de Santiago capítulo 1 verso 25, el apóstol habla y dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, fíjate bien, pues la ley perfecta, la ley de la libertad. Oye, pues mira qué bendición esto. Permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor
olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces estamos hablando del servicio dentro de la iglesia, y estamos hablando que cuál es la ley perfecta, no el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces quiere decir que la ley perfecta fue la ley que Cristo, si lo queremos poner como figura, vino a poner a la tierra. El perfecto amor. Cristo nos amó pese a lo que nosotros éramos, y por lo menos yo no valía ni un quinto, y ahora solo valgo la sangre del Cordero. Yo no tenía quien por mí. Cristo vino, por su misericordia me alcanzó, y creo que aquí en el estudio todos, ¿verdad? Y me late que algunos que nos están viendo también, porque creo que si nosotros mantenemos el pensamiento que por misericordia estamos de pie, por misericordia nos mantenemos, sabemos que esa es la ley perfecta. Y fíjate que, mira qué impresionante, porque esta palabra que encontramos aquí, la ley perfecta, a mí me gustó mucho, porque tenemos que, dice, ver atentamente, dice, para que esa ley perfecta de libertad nosotros podamos caminar en ella y mantenernos en ella. Y dice, significa, dice, habiendo alcanzado, dice, su fin, habiendo acabado, llevar a la perfección, ser maduro. Entonces, yo no sé si estoy gritando, ya me estoy emocionando otra vez, ¿verdad? Pero hermano, sí, lo que sí tenemos que ver y notar es que el que sirve y permanece en el servicio, haciéndolo con amor, haciéndolo con gracia, pasan los años y no importa dónde te pusieron a trabajar, tú sabes que en esos traslados, como ya hablamos de los traslados, ahora los que nos han seguido nos van a entender, traslados geográficos de ciudad, traslados geográficos de pueblo, traslados geográficos de países, de estado, pero hay traslados internos dentro de la iglesia que son marcados por el ministro dentro de la casa. Entonces está sirviendo en el departamento de servidores, ¿verdad? Y de repente viene la orden pastoral, que te pasan al departamento de maestros de escuela dominical o de niños, pongamos. Y ese es un traslado. El maduro dice, amén, voy a servir donde mi cobertura, donde mi pastor me está diciendo que vaya a servir. ¿Por qué? Porque es el ministro, es la cabeza de la casa que me está diciendo que vaya a servir. Durante años de años servimos en lugares, hermano, en Guatemala, diferentes departamentos, y nos dimos la gran bendición de aprender de todos, como sirviendo de maestros, de niños, obreros, discipulados, lo que tú quieras poner. Y aprendimos mucho. Entonces, la ley perfecta de la libertad, la ley que te hace servir por amor, esa ley perfecta me habla de que si te cambian de departamento para servir en otro, la madurez te hace entender. Por eso es de que tú miras, por ejemplo, analizas la vida de Ruth, y Ruth regresa de Moab, o viene de Moab con su suegra Noemí, ¿verdad? Ella moabita y ella judía. Llegan a una ciudad y lo primero que hace es ir a servirle a su suegra para poder alimentarse. Una mujer extraordinaria que viene y lo que recoge del campo no es trigo, es cebada. Y la cebada es figura de la madurez. Y yo les contaba a ustedes en una de las prédicas que un sembrador judío tenía su plantación su plantillo de árboles de cebada. Y hermano, oía yo la historia que al 12º mes que él llegaba a recoger la cosecha de la cebada, él miraba qué árboles habían dado la cebada, y el árbol que había dado la madurez, el árbol de cebada que había dado la madurez, le ponía un listón verde, y ese lo recogía y lo cosechaba y lo llevaba a su granero, y el que no había dado la madurez le ponía un listón rojo y lo dejaba un mes más. 13, 12 gobierno, 13
Estamos hablando de rebelión. Quiere decir que, hermano, perdona, y hermanos que nos están viendo, si quieren tomen la figura, si no pues deseche, la verdad, pero estamos poniendo sobre la mesa las lucecitas que Dios nos regala. ¿Qué tenemos que entender? Que el cristiano que ha alcanzado el nivel de madurez, ese cristiano sirve, ese cristiano da, ese cristiano se pone, ese cristiano inclusive no piensa, aunque hablen en las redes sociales, que ahora las redes sociales, ahí sí que redes, ¿verdad? Enredan a la gente, hermano, y les hablan del diezmo y dicen, no, el cristiano maduro sabe que está en su casa y aunque le digan lo que le digan, él lo está dando y lo está haciendo para el Señor. Entonces, es un momento de madurez. Yo creo que la iglesia, estamos viviendo el final de los tiempos, el tiempo final de la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que alcanzó la madurez, una madurez de servicio, una madurez de trabajo, una madurez de amar la palabra, una madurez de adorar al Señor. Por eso, se me viene el pensamiento de que lo que está haciendo el Señor dentro de la casa, estamos llegando a un momento de adoración, los servicios están extraordinarios, la libertad, porque la iglesia que va a contraer matrimonio con Jesús es una iglesia que ha alcanzado madurez. Y si hablamos de madurez aquí podemos tocar muchos puntos, pero por ejemplo Rebeca, tú ves a una Rebeca que Eleazar llega, el siervo más viejo de la casa de Abraham, la convence de irse a la casa de su amado Isaac y se va con los ojos cerrados. No piensa mucho y dice, bueno, para esto fui hecha, lo voy a hacer. Miras a una Esther que le cambian la manera de caminar, le cambian la manera de vivir, le cambian la manera de ser en la casa de Gai, en la casa de Mardoqueo, en su propia casa. Ella tuvo un promedio de 4 casas. Aquí pudiéramos hacer un tema de las casas de Esther, ¿verdad? Porque fue a la casa de las doncellas, a la casa de Gai, a la casa del rey, porque son los cinco casas de Esther. Entonces cuando yo veo esto me doy cuenta que la iglesia que ha alcanzado la madurez es una iglesia que no lo piensa 2 veces, se da, permanece y no le importa lo que oiga, porque sabe que le está sirviendo al Señor. Trabaja en lo secular y como tú decías, siervos, trabajad no como para vuestros amos, sino como para el Señor. Amén. Vos sabés de que hay Dios que te está viendo y no te robás los lapiceros, no te robás las hojas, ¿verdad? Sino tratás de servirle a Dios con integridad. Amén. Amén. Es interesante lo que estás mencionando, pastor, y lo que yo puedo entender que los puntos importantes que tocaste es mantenerse, madurez y transformar nuestra mente. Yo creo que eso es bien importante porque cada vez que nosotros transformamos nuestra mente podemos lograr grandes cosas, pastor. Yo creo que por el tiempo, solo vamos a tomar el tiempo para tomar algunos saludos de los hermanos acá. Dice Renata Sánchez, que Dios los bendiga siempre, bendiciones, es mi esposa. Semilla Campos, gracias por tomarse el tiempo para predicar la palabra de Dios, que el Señor los bendiga, los felicito porque se ve muy bonito el lugar donde están hoy. Gracias a Dios podemos estrenar hoy set. También Marta Herrera, pues la suegrísima, dice, mis hijos, Dios los bendiga mucho y los use, dice, esta tarde los quiero mucho, hermana Ruth. También el pastor Ramiro Aníbal Sagastume, saludos amados hermanos, un fuerte abrazo, Dios te bendiga, pastor. Y pues está también nuestra hermana Laura Galvez, amén, bendiciones, y Adri Contero, bendiciones hermanos, Dios le bendiga hermana Adri. Para nosotros es de gran bendición poder estar transmitiendo estos programas porque podemos entender de que cuando hay un ministro, hay alguien que está respaldado por el Señor, podemos recibir esa bendita palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y pues, pastor, la verdad es que nos quedó corto el tiempo, pero yo quisiera que nos pudieras despedir con una oración, claro, ¿verdad? Para que el Señor nos bendiga y que esa palabra, como tú estabas mencionando y lo que habías leído, que nos volvamos hacedores, no solo oidores, ¿verdad? Entonces, eso quisiera que de alguna forma nos ministraras, ¿verdad? Claro, y que las personas que deseen recibirlo, pues enhorabuena. Amén, amado. Pues vamos a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Que esa sería la segunda parte del tema del próximo lunes, ¿verdad? Siendo hacedores de la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos, pues, clamarle al Señor para que
la presencia del Señor pueda estar en sus hogares. Sí, Un amado. último saludo, dice el hermano Horacio Lee Jr., dice, saludos amados hermanos, Dios te bendiga, amado hermano Horacio, yo creo que es el hijo del pastor Es el Jorge. yerno del pastor Jorge Ayala. Sí, él aquí es el yerno. Gracias, Horacio, aquí los tuvimos el fin de semana, ¿verdad? Nos gozó ver ya a su retoño ahí, parecido a él, ganó la sangre Lía ahí, ¿verdad? Sí, gracias, aquí los tuvimos, fue una gran bendición. Gracias, Horacio, y a todos, Ramiro, a todos, mi suegra, a todos los que nos han sintonizado, hermana Laura, hermana Adri, a todos, bendición de Dios. Gracias por estar en sintonía, y pues vamos a orar para que esta palabra no quede en el aire, sino cumpla el propósito para el cual fue mandada, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu gran misericordia, por la gracia con la que nos permite, Señor, predicar tu palabra, Señor, enseñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra no regrese vacía sin antes haber cumplido el propósito, Señor, para el cual fue enviada. Te ruego, Señor, que produzca mucho fruto, tanto en las ovejas de esta casa como en los hermanos que nos oyen en cualquier parte del planeta Tierra. Bendecimos, Señor, y proclamamos bendición abundante, creyendo que tu palabra es real y verdadera. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Te recuerdo que somos Radio Ebenecer Chicago en tu programa La Biblia, Palabra Infalible. Por favor, sintonízanos todos los días lunes a partir de las 6 de la tarde. Te damos bendiciones. Estás sintonizando Radio Ebenecer Chicago en su programa Los Constructores de Gloria. Este es un programa en vivo. Te damos la más cordial bienvenida.